Ya la cagaste, viejo de mierda, por castigo por te favor, no me golpearemos. peches, no. Oh, puta. Hola a todos, soy Camilo888, y traigo una creepyload entre dos asesinos enfrentándose, así que, corre video. Hoy presentamos Roy Burns vs Clockwork. Era un día en Royal Woods, los hermanos Louds estarían conduciendo tranquilamente, donde por accidentalmente, atropellaría a alguien, donde los Louds bajan del vehículo, donde ven a una persona ya atropellado, donde los Louds, al ver la situación, deciden llamar al 911, donde pasarían unos minutos, donde llegaría la policía y unos paramédicos, donde un policía le pregunta a Lori lo que pasó, donde Lori respondería lo siguiente. Bueno, lo que pasa es que estaba conduciendo tranquilamente, donde de repente y sin darme cuenta, atropellé por accidente a una persona, y eso es lo que pasó. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Los paramédicos, vería a la persona ya muerta, donde unos de los paramédicos se sorprendería, y a la vez, se aterraría lo que acaba de ver, donde algunas de las hermanas Louds, se taparían los ojos, donde uno de los paramédicos diría lo siguiente. Ya, montón de miedosos. El paramédico vería al otro, donde el paramédico diría lo siguiente. Vamos Roy, ensuciate de sangre. Roy, se voltearía y vería a los Louds, donde nuevamente se voltearía, donde Roy, cambia una expresión de sorpresa y preocupación, a una de frustración y de rencor, donde la pantalla se volvería negro, donde saldría un cartel que decía, un año después, donde vemos a los Louds olvidando lo que pasó hace un año, donde la familia Loud, vería a la televisión, donde de repente saldrían las noticias. Noticia de última hora, una asesina ha escapado de la cárcel, su nombre es Natalie o más conocida como Clockwork, cierren sus puertas y ventanas, porque la asesina es fuerte, regresamos con la programación normal. Los Louds, al oír eso, deciden cerrar las puertas y ventanas, mientras tanto, vemos a Maggie caminando, sin saber que alguien lo estaba siguiendo, mientras que Maggie entra a su casa a bañar, mientras que el sujeto misterioso entra a la casa sin ser visto, y va al baño, y encuentra a Maggie bañándose, donde el sujeto, sin pensar dos veces, lo estamparía hacia la pared a Maggie, haciendo que poco a poco se rompa el cráneo, donde pasando los segundos, el sujeto dejaría de estampar, donde vemos a Maggie ya muerta y con la cara destrozada, donde vemos al sujeto con una máscara de hockey, con líneas azules, y un overol azul, donde el sujeto escondería el cadáver de Maggie, donde después de esconder el cadáver, se va, no sin antes tomar un cuchillo de carnicero para así matar a más personas, mientras que en el otro lugar, vemos a Clockwork, caminando hacia la casa McBride, donde Clockwork, de 3 patadas, rompería la puerta principal, donde Clockwork con sus cuchillas rebanaría al cuello a los padres de Clyde, así matándolos al instante, donde Clyde oiría el ruido, donde ve a Clockwork, descuartizando a sus padres con su cuchillo. Clyde al ver eso decide encerrarse a su habitación, y llamaría a Lincoln, donde Lincoln contestaría la llamada. Lincoln, ¿estás ahí? ¿Qué pasa, Clyde? Lincoln, no lo podrás creer, pero la asesina está ahí. No puede ser, tendré que ir a rescatarte. No, Lincoln, me atrapo, no podrás salvarme. No. Escucha, ¿quién esté hablando con ese negro de los cojones? Pues muy pronto te atraparé y te mataré. Lincoln, al ver que Clockwork mató a su mejor amigo, decide llamar a sus demás amigos, donde pasaría unos minutos, donde vemos una reunión de videollamada, donde todos, está con la cara de preocupación, donde Stella, Rusty, Zack y Liam, le pregunta a Lincoln, sobre Clyde, donde Lincoln tristemente le diría a todos que Clyde ya fue asesinado por Clockwork, donde todos estarían asustados, pero de repente, llega el sujeto de la máscara de hockey, y de unos cuchillazos mata a Zack, donde los demás se quedarían asustados lo que pasó, donde el sujeto colgaría la llamada, los demás no lo podría creer, otro de sus amigos acaba de ser asesinado, mientras que en la casa de Zack, vemos a Zack y a su familia, muertos y descuartizados, donde el sujeto, decide ir en otro lugar para matar gente, mientras, vemos a Clockwork caminando para matar a más gente, donde ve a Miguel y a Fiona, donde Clockwork, al ver que están solos, decide atacar a los dos, donde Clockwork, se abalanzaría hacia Miguel, donde Clockwork apuñalaría a Miguel en repetidas ocasiones hasta matarlo, donde Fiona aterrada, decide ir,
pero Clockwork lo atrapa y lo somete, donde Clockwork apuñalaría a Fiona en los ojos y en el corazón, así matándola al instante, donde Clockwork se reiría maléficamente, donde ve a una persona, que era un policía, donde Clockwork rápidamente lanza su cuchillo a la cabeza del policía, así apuntando a la cabeza del policía, así matándolo al instante, donde Clockwork sacaría su cuchillo donde se va del lugar. Mientras tanto, vemos al sujeto con la máscara de hockey, dirigiendo hacia la granja de Liam, donde el sujeto ve un machete, donde lo agarra, donde decide quedárselo, donde sigilosamente va por Liam, donde el sujeto atacaría sin piedad a Liam. Mientras que eso sucedía, Lincoln, Stella y Rusty, vería como el sujeto asesina a Liam poco a poco, donde el sujeto le daría muchos machetazos a Liam, hasta matarlo, donde el sujeto colgaría la llamada, todos se quedarían paralizados, pero de repente llega Clockwork y asesina a Rusty. Lincoln, al ver la situación, decide ir a la casa de Stella para rescatarla, antes que Clockwork o el sujeto de la máscara de hockey la asesine, donde Lincoln toma un bate de béisbol, donde se iría a la casa de Stella. Mientras tanto, Stella estaría aterrada sobre lo sucedido, donde de repente, escucharía un ruido, donde Stella iría hacia ese ruido, donde Stella vería a Clockwork, donde Stella al ver eso, decide escapar, pero se tropieza, donde Clockwork estaría a punto de matar a Stella, pero llega a Lincoln y le da un bateazo a Clockwork, donde esta última caería al suelo, donde Lincoln ayudaría a Stella para escapar de Clockwork. Pero de repente, llega el sujeto con la máscara de hockey, donde el sujeto intenta darle un machetazo a Lincoln, pero Lincoln esquivaría y le da un batazo en la cara, haciendo que se caiga la máscara, revelando su rostro, donde Lincoln se sorprendería, donde Lincoln rápidamente lo reconocería, que era el paramédico Roy, de hace un año, donde Lincoln le pregunta: ¿por qué haces esto? Porque hago esto, es porque tú y el resto de tus hermanas atropellaron a mi hijo. Yo con la furia, decidí vengarme, matando a los conocidos y amigos de ti y tus hermanas, y luego, matando a ustedes. Además, ya maté a una de tus dos hermanas, junto con sus parejas, que estaban haciendo el amor. Si no me crees, aquí tienes las cabezas. Roy lanzaría las cabezas de Luna, Luan, Sam y Benny, donde Lincoln se asquearía de esa escena, donde Lincoln enojado, diría lo siguiente: Maldito hijo de puta, ¿cómo te atreves a asesinar a mis dos hermanas? Eso no lo perdonaré, maldito asesino. Lincoln, con la furia, atacaría a Roy, pero Roy reaccionaría a tiempo y le da un puñetazo a Lincoln, así tirando al suelo, donde Roy le diría a Lincoln antes de matarlo: bueno, antes de que te mate a ti y a tu amiga, te diré cómo maté a esas mariconas de mierda. De repente, saldría un flashback, donde vemos a Roy caminando hacia la casa de Sam. Mientras tanto, Luna, Luan, Sam y Benny hacían el amor, sin saber que ellos serían asesinados, donde Roy entraría a la casa sigilosamente, donde Roy oiría los gemidos, donde Roy iría para allá, donde al llegar a la entrada de la habitación, Roy rompería la puerta, traspasando sin dificultad y sin recibir daño alguno, donde Roy sacaría su machete, donde la pantalla se pone oscura, donde solo se oye los gritos desesperantes, donde terminaría el flashback, donde Roy diría lo siguiente: y así, es como maté a tus dos hermanas. Ahora, te toca a ti, y a tu amiga. Ja 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 ja. Roy se pondría la máscara de hockey, donde Roy se prepara para darle el golpe final a Lincoln y a Stella, pero de repente: oye tú, esas víctimas me pertenecen, será mejor que te largues, si no quieres sufrir las consecuencias. Cállate, niña estúpida, yo tengo asuntos pendientes con ese niño peliblanco de mierda. ¿Con qué tratas de desafiarme? Bueno, mejor prepárate a morir, maldito imitador de Jason. Los dos se empezarían a pelear, mientras que Lincoln y Stella deciden llamar a la policía, mientras que Roy y Clockwork estarían peleando, dándose de cuchillazos y machetazos, donde Roy agarra a Clockwork y lo lanza hacia la pared, así agrietándola, donde Clockwork se levantaría y atacaría a Roy, donde lo sometería, donde Clockwork le daría unos cuchillazos a Roy, donde Roy agarra el brazo de Clockwork, donde Roy con su otra mano agarra el cuello de Clockwork, donde Roy lanzaría a Clockwork hacia
hacia una ventana, hacia Clockwork atravesando hacia la ventana, donde Roy se iría para ver si Clockwork está muerta, donde ve a Clockwork intentando de levantar, donde Roy decide darle el golpe final a Clockwork, pero Clockwork le apuñalaría a la pierna de Roy, haciendo que Roy caiga al suelo, donde Clockwork al ver que Roy está tirado en el suelo, decide darle el golpe final, apuñalándolo múltiples veces hasta que por fin, Clockwork acabaría con él, donde Clockwork se reiría sin parar, donde de repente llega a un equipo SWAT para acabar con Clockwork, donde el jefe de la policía dice lo siguiente. Natalie, quedas bajo arresto, si te entregas, no te dispararemos. Natalie, o más conocida como Clockwork, no haría caso e intentaría atacar a los SWATs, pero los SWATs rápidamente dispararían a Clockwork, haciendo que Clockwork sea fusilada, donde pasarían unos segundos, donde el equipo SWAT dejarían de disparar, donde Clockwork caería al suelo muerta, donde llegan unos paramédicos para llevar al cuerpo sin vida de Clockwork, y también llevarían al cuerpo sin vida de Roy Burns, mientras que el equipo SWAT rescataría a Lincoln y a Stella, donde los dos serían entrevistados por la policía, donde los dos diría todo sobre el encuentro de Clockwork y Roy Burns, mientras tanto en la casa Loud, donde los Louds estarían cenando, donde de repente reciben la llamada de Lincoln, acerca de que murió Clockwork, a la vez, de que un asesino parecido a Jason, asesinó a Luna y Luan, donde la familia Loud estarían tristes sobre la muerte de Luna y Luan, donde saldría un cartel que decía, una semana después, donde vemos el funeral de Luna y Luan, donde la familia restante, estarían llorando de la muerte de Luan y Luna, sin saber que alguien los estaba viendo, que resulta que era Roy Burns, al parecer sobrevivió las apuñaladas de Clockwork, donde Roy, diría unas palabras, antes de desaparecer. Pensaron que iba a morir, pues no, y la razón por qué sobrevivir era porque tenía un chaleco antibalas, pero volviendo al tema, muy pronto los mataré, familia Loud. Ja 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 ja. Roy se iría del lugar para planear su venganza. ¿Qué pasará ahora que Roy sigue con vida? ¿Podrán los Louds acabar a un asesino enmascarado, o el asesino cumplirá su venganza? Lo sabremos muy pronto. Esta historia continuará.